Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. La verdadera relatividad de las cosas. Hace algunos días, entre mis lecturas diarias, me encontré con un tema que me llamó mucho la atención y era la paradoja de los dos gemelos. Esta paradoja es bastante común y antigua, y hacían muchos años que la había leído, pero nunca me llamó tanto la atención como ahora. Sé que algunos ya sabrán de qué se trata esta paradoja, y para muchos no tendrá mayor importancia, pero para otros puede que sí, sobre todo, al que le gustan mucho los temas del mundo de la ciencia cotidiana. La paradoja de los dos gemelos fue una formulación que hizo un científico francés llamado Paul Langevin, quien vivió entre los años 1872 y 1946. Langevin se plantea el siguiente asunto: si dos gemelos se llegasen a separar y uno viajara por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, mientras que el otro se queda en casa, ¿para cuál de los dos gemelos pasaría más rápido el tiempo? Por supuesto, que para esos tiempos ya se sabía que la velocidad de la luz era de unos 300.000 kilómetros por segundo. Lo más curioso de todo esto, y que vale la pena preguntarse es, ¿qué le hacía suponer a Langevin que la velocidad de la luz podía tener incidencia sobre el tiempo y el orden de las cosas? A esta formulación se le llama paradoja, por la simple peculiaridad de que solo es una idea abstracta, es decir, producto de la imaginación, puesto que es muy difícil, por no decir imposible, comprobar cualquier respuesta que se asuma, ya que jamás se le podría dar una respuesta científica, sino solo imaginativa o teórica. Para poder dar una respuesta concreta a esta formulación, se tendría que hacer la prueba, enviando a una persona a viajar por el espacio a grandes velocidades, con un reloj sincronizado con otro reloj que quede en la Tierra, y que una vez de vuelta, se pudiera comparar los tiempos medidos en ambos relojes. Así que, mientras esto no se pueda hacer, todo queda a la imaginación. En la conciencia de cualquier persona natural, y que crea en Dios, la respuesta es de simple lógica: el tiempo de vida de una persona o cualquier criatura de Dios, debería ser igual en cualquier punto del universo, si es que en verdad creemos que existe Dios. Pero un científico alemán, llamado Albert Einstein, y contemporáneo con Langevin, se devanaba los sesos tratando de darle una explicación teórica a la paradoja, pero que fuera convincente. Albert Einstein, siendo apenas un joven veinteañero, comenzó a estudiar la luz a profundidad. Tanto así que se obsesionó con ella, buscando darle una respuesta a la trivia de Paul Langevin, y ayudándose con los trabajos de Max Planck y Hendrik Lorentz, comenzó a realizar experimentos. Fue en el año 1905, cuando se atrevió a dar una respuesta teórica al asunto, basándose en su recién formulada teoría de la relatividad especial. Einstein, mediante su gran imaginación y algunos de sus estudios, pudo llegar a la conclusión teórica de que para el gemelo viajero, el tiempo de vida pasaría mucho más lento que su hermano que se quedó en la Tierra, y lo explica por medio de fórmulas teóricas, a través de su teoría de la relatividad especial, donde relaciona el espacio con el tiempo. Para Albert Einstein, ni el tiempo ni el espacio eran absolutos, es decir, que un tic-tac de un reloj depende de la velocidad con que se pueda desplazar. Tanto el espacio, así como el tiempo, lo podríamos estirar, encoger o deformar, dependiendo de la velocidad con que nos movamos. En el año 1916, con la publicación de su segunda obra, denominada La teoría de la relatividad general, Albert Einstein estaría causando tropiezos a la teoría de la gravitación universal, expuesta por uno de los científicos más importantes del siglo XVII, como lo fue Isaac Newton. Ahora bien, la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, pareciera encajar perfectamente en el campo de la ciencia, y Einstein fue considerado el científico más influyente de la época. Considerado el Copérnico del siglo XX, fue muy galardonado, aplaudido, condecorado y hecho merecedor del Premio Nobel de Física,
por su grandioso descubrimiento y por ser el padre de la fórmula más famosa de todos los tiempos: energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Los miembros del comité del Premio Nobel, debido a la fama alcanzada por Albert y su teoría, se vieron prácticamente presionados para que se le otorgase el premio de física al científico alemán. Pero no será hasta el año 1921, cuando por fin le fuera otorgado el Premio Nobel, pero no por su teoría de la relatividad, sino por otro trabajo de menor envergadura, el efecto fotoeléctrico. ¿Qué pasó aquí? ¿Gato por liebre? ¿Qué hizo que los miembros del comité no le dieran el reconocimiento por su más grandioso descubrimiento? En un artículo publicado por Ruth Alexander, de la BBC News, el 17 de octubre del 2020, se menciona el alegato por el cual los representantes del comité no tomaron en cuenta sus teorías relativas. Lo que dijeron en público fue que, en última instancia, la relatividad no era física. Trataba de tiempo y espacio, por lo tanto, era metafísica. Y la metafísica es filosofía, y la filosofía no es física. Entonces, ¿cómo podían darle un premio de física? El jurado, a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron que luego de unos años, se demostrase que era parcialmente o totalmente errónea. Einstein muere en el año 1955, y jamás recibió tal premio por su magistral descubrimiento. Y tenían toda la razón, porque hasta ahora sigue siendo una teoría improbable, lo cual nos indica que todavía puede que tenga algún error, y es que en realidad, la relatividad de Einstein nada aportaba a la ciencia, solo una manera distinta de ver las cosas en el mundo. En realidad, entiendo poco de fórmulas y de ciencia, puesto que solo pude cursar estudios de bachillerato, pero gracias al don del conocimiento que Dios me ha dado, aunque no soy científico, pude comprender perfectamente lo que buscaba establecer el científico. Una idea alocada, que nadie, por más científico que sea, estaba en la capacidad de afirmar o negar, porque todo estaba en su imaginación. Así como el hombre jamás ha podido contener la muerte, así tampoco podrá tener dominio alguno sobre los tiempos que rigen nuestro universo. ¿Qué científico ha podido burlar la muerte? ¿Qué científico ha podido crear vida de la nada o devolver la vida a algo ya muerto? Todo el que crea y acepta la relatividad de Albert Einstein no puede creer en Dios, puesto que Albert Einstein no creía en el Dios de Israel y de los cristianos, sino en el Dios de Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, cuyo Dios es cualquier cosa, menos el Dios creador de la Biblia. ¿Qué se puede esperar de la mente de un científico estoico, que no estaba de acuerdo con las congregaciones, oraciones, perdón de pecados y todo lo referente al servicio del único Dios creador del universo? ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos concede el tiempo, y Albert lo detiene, Dios nos da el espacio y Albert lo deforma, Dios le pone un orden a las cosas y Albert lo desordena, Dios dice que el tiempo siempre va hacia adelante, pero Albert piensa que puede ir también hacia atrás. No es que no crea en la ciencia, por supuesto que creo en ella, porque toda ciencia proviene de Dios. Ningún ser humano sobre la tierra podría tener conocimiento de las cosas si no le fuese otorgada por Dios. La ciencia, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría son las 4 virtudes que determinan a un científico, las cuales no se reparten de manera equitativa en el mundo. La ciencia es el campo donde se mueve el científico. El conocimiento es cuando el científico aprende a manejar ese campo. La inteligencia es cuando sabe sacarle provecho a ese campo, y la sabiduría es cuando sabe invertir esas ganancias. Dios, el verdadero creador de toda ciencia y dador de todo conocimiento, me hizo comprender que Albert Einstein se había equivocado. Solo eso, que se había equivocado. El asunto es, ¿cómo comprobar que Albert Einstein se había equivocado? ¿Cómo comprobar que la teoría de la relatividad especial era falsa, cuando yo no soy científico, y ni siquiera estudios universitarios tengo? Así que me dije a mí mismo, si en verdad quiero aprender algo de ciencia,
qué mejor que aprender del dueño absoluto de la ciencia. Así que me propuse a querer aprender más profundamente sobre el asunto, pero no leyendo libros de física, porque de esa manera me llevaría tiempo aprender apenas un poco. Así que abrí mi imaginación al Señor, y le pedí que me enseñara, siendo que Él mismo había sido mi maestro en otros asuntos relativos a Dios, que son cosas más difíciles de entender que la misma ciencia. Einstein estaba plenamente convencido de que la velocidad de la luz jamás podría ser superada por ningún otro cuerpo o partícula en todo el universo, pero se le presentaba un pequeño problema que hacía tambalear su teoría. Y consistía en el siguiente escenario. Si una nave en el espacio, con pasajeros a bordo, se pudiera mover a la velocidad de la luz y uno de los pasajeros que va sentado al final del pasillo prende un láser y el láser se refleja en la parte delantera de la nave, entonces quiere decir que la luz sí puede superar los 300.000 kilómetros por segundo, ya que, si la nave se desplaza a la misma velocidad, y según la ley del movimiento rectilíneo, la velocidad real de la luz del láser en el espacio, vista por un observador externo, será igual a la suma de la velocidad del vehículo más la velocidad con que se mueve en el interior en la misma dirección. Ahora bien, dentro de la nave, que va a 300.000 kilómetros por segundo, cuando el pasajero prende el láser, sin duda alguna, que el destello se reflejará en la parte delantera del tren. Entonces podríamos decir que la velocidad de la luz del láser en el espacio sería de 300.000 más 300.000, lo cual nos daría una resultante de unos 600.000 kilómetros por segundo, lo cual es imposible, puesto que la velocidad máxima de un cuerpo cualquiera en el espacio jamás podría superar los 300.000 kilómetros por segundo. Para Einstein, esto le resultaba una piedra en el zapato, ya que violaba la velocidad constante de la luz. ¿Qué podría hacer Albert Einstein para que todo le pudiera encajar? Luego de varios años tratando de conseguirle una explicación científica a todo este enredo físico, apoyándose en los estudios que ya de antemano había elaborado Hendrik Lorentz, y luego de darle ciertos retoques a los experimentos, se le ocurrió la idea más imaginativa y descabellada de todos los siglos. Detuvo el tiempo. He escuchado a muchos decir que para la luz el tiempo no existe, pero, si esto es así, ¿cómo es que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra? Según Einstein, el tiempo se podría detener o ralentizar a medida que nos movemos más rápido, pero esta idea tropezaba con el espacio, y por efecto dominó, una cosa conlleva a la otra, y al científico alemán no le quedó de otra que deformar el espacio para que todo pudiera encajar, es decir, que para espacio cero, el tiempo también es cero. Pero no todo acabó allí, y esto condujo a que, para el año 1916, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, ridiculizara la teoría de la ley de la gravedad universal, propuesta en el año 1687 por otro científico de renombre, llamado Isaac Newton. Esta ley de la gravedad universal nos dice que los cuerpos se atraen mutuamente según sea la magnitud de sus masas, pero ahora el científico alemán negaba esta ley, pues, en su teoría de la relatividad general, dice que los cuerpos no es que se atraen, sino que caen como consecuencia de la deformación del espacio, provocado por la presencia de una masa superior, como se puede apreciar en la imagen. Dado todo esto, puedo decir que a Albert Einstein le fue necesario formular dos teorías más, solo con el firme propósito de sostener la constancia de la velocidad de la luz. La relatividad de Albert Einstein, con fórmulas o sin fórmulas, navega en el mar de lo abstracto, o un supuesto, porque sus experimentos solo se pueden dar en la imaginación, ya que todo se fundamenta específicamente en la velocidad de la luz. Hasta el día de hoy, no se puede comprobar si en verdad Einstein tenía razón en cuanto a la respuesta dada a la paradoja de los gemelos, donde asegura que el tiempo transcurre más lento para el gemelo viajante. Muchos dirán que lo que exponga en este documento es improbable, producto de mi imaginación, y esto es razonable, pero en nada me preocupa, ya que estaría al mismo nivel de los autores de la teoría de la relatividad, Hendrik Lorentz,
precursor, y Albert Einstein, descubridor y promulgador, puesto que la relatividad especial es casi en un 100% producto de la imaginación de ambos físicos, es decir, no se ha probado ni se podrá probar jamás, ya que ambos científicos basaron sus estudios en base a la velocidad de la luz, y esta es la razón del engaño de la relatividad especial. ¿Quién ha podido ver la luz moverse de un lado a otro? ¿Quién le podrá seguir los pasos a un fotón de luz? ¿Quién puede decir de la luz, allá viene y allá va? ¿Qué puede alterar el orden de las cosas, valiéndose de una magnitud temporal? ¿Cómo podremos detener el tiempo y obligarlo a ir hacia atrás? Y por último, ¿quién puede tomar un espacio vacío y deformarlo, que sería como tomar el viento y torcerlo? Pues, solo en nuestra imaginación y en la teoría de la relatividad especial, estas cosas pueden suceder. ¿Qué es el tiempo y qué es el espacio? El tiempo podría decirse que es una extensión temporal que hay entre dos o más momentos, mientras que el espacio físico es la dimensión o el campo donde tienen lugar esos momentos. Tanto el tiempo como el espacio físico son magnitudes, es decir, que poseen propiedades que se pueden medir. Einstein tuvo razón cuando dijo que todo es relativo: el tiempo, el espacio, el movimiento, la velocidad y la distancia, entre muchas otras cosas. La palabra relatividad quiere decir que no todo es absoluto, es decir, que puede variar según la perspectiva con que se le observe, y para Albert Einstein, lo único absoluto era la velocidad de la luz, la cual es constante en un punto cualquiera en el espacio de nuestro universo, y que solo puede variar dependiendo del medio por donde se desplace. Ya sea en el vacío, a través del agua, o un cristal, entre otros, donde sin duda alguna, a través del vacío se moverá en su máxima velocidad, la cual es de unos 299.792 kilómetros por segundo. En la física teórica, las cosas aún dependen de la imaginación, y a veces, los científicos se creen tan convincentes que no quieren dejar ningún margen de error. Tenemos que ser conscientes de que no siempre las cosas son tal y como nos las pintan los científicos, pues muchas de sus teorías en diversos temas van más allá de la imaginación, como por ejemplo, cuando hablan del Big Bang, que sin poder comprobar que eso haya pasado, hablan como si fuera un hecho totalmente real. También sobre términos de astronomía, donde el 80% de sus aseveraciones no se pueden demostrar. También hablan sobre la evolución y las edades de los dinosaurios, poniendo tiempos tan perfectos que pareciera que lo hubieran vivido. Y para completar, tenemos a un Albert Einstein diciendo que descubrió la manera de estirar o encoger el tiempo de las cosas. Ahora quiero exponer algunas cosas, las cuales me hacen discrepar de las ideas de Einstein sobre su teoría de la relatividad especial, de una manera sencilla, sin fórmulas complejas ni complicadas, aplicando en cierto modo el mismo sentido de la palabra dicha por Einstein en una entrevista con George Sylvester Birek en The Saturday Evening Post en 1926. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo. En el campo de la ciencia, todo lo que parece, a veces no es, y todo lo que no es, parece ser. A esto se le llama desviación de la percepción. Tomemos el ejemplo más común, el movimiento. Cuando nos movemos en un vehículo, tenemos la impresión de que todo se mueve, menos nosotros, y cuando dormimos, y despertamos varias horas después, no sentimos el tiempo transcurrir, porque no lo percibimos. Pero eso no significa que el tiempo se detenga mientras dormimos. Es por eso que muchas cosas dependen de la percepción con que se les determine. Ahora bien, en la física teórica, la imaginación juega un papel muy importante siempre y cuando tenga cierto sentido de lógica, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el experimento imaginario, del cual se valió Albert Einstein para poner de manifiesto su teoría de la relatividad especial. ¿Cuál fue el experimento que hizo Einstein, que lo llevó a pensar que el tiempo se puede ralentizar o acelerar, dependiendo de la velocidad con que nos desplacemos?
se basó en el experimento de las transformaciones de Hendrik Lorentz, los cuales son experimentos teóricos imaginarios donde se utilizan dos magnitudes, la distancia y el tiempo. El asunto consiste en medir la velocidad de un cuerpo dentro de un vehículo en movimiento desde el punto de vista de un observador interno, el cual se ubica dentro del vehículo en movimiento, y otro observador externo, el cual se posiciona fuera del vehículo y en reposo. Veamos el siguiente ejemplo. Dentro de un tren, que se desplaza a unos 10 metros por segundo, una persona en reposo tira una pelota contra el techo del tren, que está a 3 metros, y a la pelota le lleva un segundo en golpear el techo y regresar a la persona que la lanzó. Si este mismo evento es visto por un observador externo, fuera del tren y con posición fija, observará que la pelota no se mueve en forma lineal, sino en forma curva en dirección al movimiento del tren. Mientras que dentro del tren, para el observador viajero, a la pelota le bastó un segundo en recorrer 6 metros en su rebote. Para un observador externo, en un segundo, la pelota no recorrió solo 6 metros, sino que, aplicándose el teorema de Pitágoras para calcular la distancia total recorrida del balón, nos da que la trayectoria, en realidad no fue de 6 metros en un segundo, sino que es casi el doble, 11,86 metros. Ahora bien, ¿qué tiene esto de raro? Acá no existe ningún misterio, ya que, esta diferencia entre las velocidades observadas entre el viajero y el observador externo simplemente se trata de un error de percepción. En este caso, del viajero, dado a que no percibe el movimiento del vehículo donde es transportado. El vagón del tren, cerrado al exterior, sirve como un campo gravitatorio cerrado, que aísla todo lo que se encuentra en su campo de los efectos del exterior. Si el vagón fuera una plataforma descubierta hacia el exterior, el balón jamás volvería a las manos del viajero. Pero a Albert Einstein y a Hendrik Lorentz no se le pudo haber ocurrido una idea más alocada que imaginarse este mismo experimento, pero con fotones de luz. Prestemos atención al siguiente video, donde se nos trata de explicar los trabajos de estos dos científicos. Se puede ver la esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados, una distancia fija, y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic o tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose, y entre el tic y el tac ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio? La relatividad del tiempo se deduce del triángulo rectángulo formado por las distancias recorridas. El teorema de Pitágoras demuestra que el recorrido de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre los dos espejos. Es esa distancia multiplicada por el factor 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado dividido por c al cuadrado. Este factor se encuentra tan frecuentemente en la relatividad que se le ha dado un símbolo propio, la letra griega gamma. Así a un observador en reposo le parecerá que cuando un reloj de rayos de luz está en movimiento, se atrasa en la proporción del factor gamma. Como se puede observar, al final, aparece esta fórmula constante.
Y a esta expresión matemática se le llama factor gamma y es la que siempre te dirá cuál es la diferencia en los tiempos observados entre un observador en movimiento y otro en reposo. Como se puede observar en la imagen, la diferencia entre el tiempo del observador externo y el observador viajero la hace el factor gamma, y sin ella, los tiempos serían iguales para los dos observadores, por lo que sin ese factor, la teoría de la relatividad de Albert Einstein y su famosa fórmula de la energía sería un cero a la izquierda. Todo parece perfecto, y aparentemente no existe nada por ahora que pueda desestimar esa teoría de la relatividad, y Albert Einstein sigue siendo el rey. Muchos científicos han pasado a lo largo de estos 100 años, y todos parecen alabar el trabajo de Einstein, y es común que todo el que habla de la teoría de la relatividad se refiera a ella como el descubrimiento más maravilloso de todos los tiempos, ya que, aparentemente, nos proporciona la respuesta correcta a muchos enigmas de la ciencia. Pero lamentablemente, yo no lo veo así, y lo único que puedo observar de todo este experimento, de la fragmentación de Lorentz, es un fundamento errático. El experimento de un foco de luz, dentro de un tren en movimiento, y su famoso tic-tac, es el peor de los experimentos imaginarios que se puedan utilizar para demostrar que el tiempo se puede ralentizar dependiendo de la velocidad con que nos movemos en el espacio. Primero, porque es imposible observar el movimiento de un fotón de luz en distancias menores a los 300.000 km por segundo, ya que, en distancias menores, siempre y cuando se mantenga el foco encendido, solo se podrá observar un haz de luz sólido, es decir, como si no existiese desplazamiento alguno, debido a su rapidez. La velocidad extrema de la luz imposibilita que un cuerpo en movimiento pueda deformar su trayectoria o dirección vectorial, y menos en un espacio tan reducido. La única diferencia que podrá notar el observador en reposo con respecto al observador viajero es que el de reposo podrá ver el desplazamiento del haz de luz en la misma dirección y a la misma velocidad al desplazamiento del vehículo, dejando claro que solo podrá ver el haz de luz si hay algo que lo refleje, porque es imposible observar de perfil un haz de luz en el vacío. El viajero no puede percibir este desplazamiento debido a que está bajo los efectos del campo que lo rodea, en este caso, el tren. El viajero no puede percibir este desplazamiento debido a que está bajo los efectos del campo que lo rodea, en este caso, el tren. En este experimento, al igual que sucede con el experimento de la pelota, no existe ninguna dilatación del tiempo, todo se debe a un error de percepción del observador viajero, que, por ser parte del vehículo en movimiento, no es capaz de percibir la verdadera trayectoria del balón en el espacio. Lo mismo sucede cuando dormimos, que no sentimos el tiempo pasar hasta que nos despertamos, pero eso no quiere decir que el reloj se haya detenido, solo que no lo hemos percibido. El observador viajero percibe solo lo que su campo le permite observar, ya que el campo lo separa de cualquier actividad externa. Observemos de qué se valió Albert Einstein para poder obtener la expresión matemática gamma. Ahora, les expresaré el mismo teorema, pero de otra manera distinta. Esto es relativamente lo que quiere expresar la fórmula de Albert Einstein. Y los flashes representan el movimiento del fotón de luz a la vista de un observador externo. La distancia desde el punto A hasta el punto B viene dada por la velocidad del vehículo, por el tiempo del observador externo, ya que el vehículo se mueve en ese sentido. La distancia que va desde el punto B hasta el punto C viene dada por la velocidad del fotón, por el tiempo observado por el viajero, a su velocidad constante y en su movimiento rectilíneo. Pero en la hipotenusa, la expresión utilizada por Einstein para definir la distancia no puede aplicarse como tal, ya que el sentido y la dirección de los centellazos vistas por el observador externo viene dada por fotones diferentes que no viajan en sentido desde el punto A hasta el punto C. Para que la velocidad del fotón pueda ser aplicable en esta formulación,
basada en el teorema de Pitágoras, se tendría que cambiar la dirección del foco, en sentido desde el punto A hasta el punto C. Un haz de luz no se deforma o cambia de dirección, a menos que sea reflectada por otro cuerpo, y en este caso, el segmento de la hipotenusa no representa ni el sentido ni la dirección de la trayectoria de la luz, puesto que, un fotón de luz solo se mueve en línea recta y a una velocidad constante de 300.000 km por segundo. Y como se puede apreciar en la imagen anterior, cada centellazo, observado desde afuera del vehículo y que da una percepción de desplazamiento del fotón de luz en sentido AC, es falso, ya que cada centellazo es de un fotón diferente que depende de la velocidad con que se desplace el vehículo y que sigue una trayectoria distinta al punto B. No importa la velocidad con que se desplace el vehículo, jamás podrá deformar la trayectoria vectorial de la luz, porque a un fotón de luz solo le basta una centimillonésima parte de un segundo para recorrer un espacio de 3 metros. Entendamos que un rayo de luz, lanzado por un láser durante un segundo, jamás dejará espacios vacíos en una distancia menor a los 300.000 kilómetros, por lo que es un error usar el teorema de Pitágoras para realizar cálculos y formulaciones, utilizando la velocidad de la luz como factor determinante. En el experimento de la fragmentación de Lorentz, que es donde se basa y se fundamenta la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, la velocidad de la luz no se puede aplicar en el teorema de Pitágoras, al menos para calcular la hipotenusa. Dado todos estos razonamientos, puedo decir, con toda la firmeza del mundo, que el factor gamma, utilizado como el único soporte para sostener la teoría de la dilatación del tiempo de Albert Einstein, no existe, y si no existe gamma, tampoco la relatividad especial, y la fórmula más famosa de todos los tiempos, es una mentira. El espacio siempre continuará siendo el espacio, aunque sea tragada por la velocidad de la luz, y el tiempo seguirá corriendo de la manera que lo dispuso Jehová, el Dios de Israel, y Creador del universo. No existe ninguna deformación en el espacio, y menos en el tiempo, y los cuerpos se atraen es debido a la fuerza de sus masas, como bien lo dijo Isaac Newton. La velocidad del desplazamiento de un cuerpo en el espacio, siempre y cuando disponga de su propia energía, tiene un límite, y este límite solo se puede superar con la ayuda o por la influencia de un campo. Tenemos por ejemplo, que una persona puede correr a una velocidad máxima de 100 metros en 9,58 segundos, pero si nos montamos en vehículo que nos mueva por el espacio, nuestra velocidad de trayectoria puede superarlo sin ningún problema. Lo que siempre han mantenido los científicos es que, a la velocidad de la luz, ningún campo la puede afectar, por lo que el experimento del foco dentro de un tren en movimiento no se puede realizar, ni siquiera en nuestra imaginación. En conclusión, y pidiendo disculpas a los fieles seguidores de la relatividad de Albert Einstein, esta es mi propia teoría. Primero, el factor gamma no existe, y por tanto, la dilatación del tiempo y la teoría de la relatividad es inconsistente, por no decir falsa. 2. Nada puede alterar el tiempo ni la dimensión del espacio, ni por la masa ni la velocidad de un cuerpo, por tanto, no existe ni la más remota esperanza de encontrar agujeros de gusanos en el espacio. 3. La respuesta a la paradoja de los dos gemelos es que no importa a la velocidad que se mueva el viajero, igual le pasará el tiempo que a su hermano. Es como el tiempo del que duerme, que aunque no lo perciba, igual le cuenta. 4. La energía de los cuerpos en reposo no depende de la velocidad de la luz, solo depende de la inercia, y esta, de la fuerza de la gravedad, interpuesta por Isaac Newton en su primera ley. Por tanto, la fórmula de la energía de Einstein solo es una ecuación insípida, donde c al cuadrado puede ser reemplazado por un número cualquiera. 5. La energía nuclear no depende de la ecuación de la energía de Einstein, ya que la energía nuclear nada tiene que ver con la velocidad de la luz, que solo es un número en la ecuación. La energía nuclear depende es de la pérdida o ganancia de su masa nuclear. 6. La velocidad de la luz jamás podrá ser alterada, solo porque no existe un campo que se mueva más rápido, de lo contrario,
la velocidad de la luz sería sometida a ese campo. 7. Todo es relativo al campo que lo rodea, y todo cuerpo en el espacio está sujeto a dicho campo. Todo ser viviente está sujeto a la percepción y a la no percepción de las cosas. Siendo así, por ejemplo, que aunque cabalgamos sobre nuestro planeta a velocidades asombrosas por el espacio, no lo percibimos gracias al campo gravitatorio al que estamos sujetos en la Tierra. Y si no lo sentimos, es como si no existiera, pero aún así, nos movemos. 8. El universo no se expande, solo gira como si se tratara de una gran rueda. Las galaxias, aunque son arrastradas por la fuerza de la gran rueda del universo, no se mueven en forma rectilínea en esa dirección, sino que se mueven de extremo a extremo, conformando como una especie de espiral, como se puede observar en la imagen. Quiero recalcar que no he hablado como científico, porque no lo soy, pero sí he hablado de lo que Dios me ha enseñado y de lo que me ha mostrado. He podido comprender perfectamente que la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein es un atentado a la palabra de Dios o las sagradas escrituras. Como cristiano, creo en los milagros, creo que las maravillas de Dios no tienen explicación científica alguna. Creo que Dios no necesita de un fotón para brillar e irradiar luz. Nosotros los cristianos, sí, podemos navegar en lo abstracto y en lo imaginario, porque sin la necesidad de comprobar nada, podemos creer muchas cosas, basándonos, simplemente, en la palabra de Dios. Es cierto que Albert Einstein dio aportes importantes para el avance de la ciencia, pero lo que jamás debió haber hecho fue tocar el tiempo y los espacios del creador de todo el universo, que por cierto, no es el Dios de Spinoza. Es cierto que en la Biblia no se habla de ciencia ni de explicaciones científicas para los grandes eventos que allí se relatan. Por ejemplo, la Biblia no da ninguna explicación científica de cómo un hombre pudo abrir el Mar Rojo, o cómo, con el simple sonar de unos cuernos de carneros, se pudieron derribar muros imponentes como los muros de Jericó. Tampoco, como la presencia del sol, se pudo mantener inmóvil por varias horas, y cómo la sombra del sol pudo regresar 10 grados. Para un científico, es más fácil decir que eso nunca ocurrió a que tratar de darle una explicación científica al asunto. Aunque sí han tratado, pero sin obtener resultados concluyentes. Al tiempo se le puede considerar como una variable, puesto que se puede medir, y en lo que sí estoy completamente de acuerdo con Einstein, es que el tiempo sí es relativo, pero no de la forma como creen los científicos. Bíblicamente, el tiempo ha existido desde antes de la creación de nuestro mundo, pero no es vinculante para el hombre, ya que no existía. Según la Biblia, el tiempo para el hombre, única y exclusivamente está vinculado es a nuestro planeta y sus dos astros, el Sol y la Luna, y nada tiene que ver con el resto del universo. En el libro de Génesis, se describe claramente que tanto el Sol como la Luna nos eran dadas como señales para contabilizar las estaciones, días y años. En otras palabras, solo el Sol y la Luna podrían indicar los tiempos relativos o vinculados al hombre. Cada vez que veamos un nuevo amanecer, será un nuevo día, cada vez que veamos aparecer una luna nueva sería un nuevo mes, y cada vez que tengamos una primavera, es porque ya habrá llegado un nuevo año. No fue idea de Dios, la de contar un año, dependiendo de la posición del Sol con respecto a la Tierra. No fue idea de Dios, la cantidad de días que habrían de tener los meses para cuadrar los años solares, tampoco fue su idea, la de dividir las horas en minutos, ni los minutos en segundos, así como tampoco la idea de calcular distancias astronómicas basándose en la velocidad de la luz. Todo esto es producto de la imaginación del hombre.